Ha terminado este acto donde José Antonio Kast, el presidente electo, presenta a su gabinete, confirmado ya entonces el gabinete que lo acompañará a partir del 11 de marzo. El presidente electo se despide ya de los invitados, quienes asistieron hasta la oficina ahí en Las Condes, donde se ha realizado este acto, con alguna sorpresa. Finalmente son 24 hombres y mujeres que van a acompañar a José Antonio Kast en este primer gabinete. 16 independientes, 8 militantes, 13 hombres, 11 mujeres. ¿Por qué 24? Porque finalmente habrá un biministro. Daniel Mas asume como biministro a cargo de las carteras de Economía y de Minería, después del traspié final con el nombramiento de Santiago Montt, quien aparecía como la carta para dirigir el Ministerio de Minería. Estamos aquí en el panel junto a María José Naudón y Nicolás Freire. En unos minutos vamos a estar con Ivo Goich recogiendo reacciones ahí en la oficina. Del mensaje de José Antonio Kast y de estos nombramientos, una primera mirada. Sobre todo el mensaje, María José. A ver, yo diría el mensaje. Este es un cambio, esta es una presentación de gabinete estructurado sobre la emergencia. O sea, hay emergencias, ¿no es cierto?, de seguridad social, del Estado, económica, pública. Las palabras, a mí me interesan mucho las palabras. Sí. Las palabras clave: emergencia, decisión, acción, pero también acompañadas por justicia social, mérito y ética. Yo creo que en el fondo logra marcar su mensaje y encasillarlo también con algunas críticas que se le han ido haciendo. Y yo creo que aquí hay una lógica muy distinta a la que vimos en el último, como comentábamos, en el último cambio de gabinete, donde las palabras más bien eran cambio, escucha, dignidad, confianza. Y en definitiva, aquí tenemos un presidente que prepara o que presenta un gabinete para recuperar y reconstruir. Hace 4 años teníamos un gabinete para refundar, para cambiar. Entonces creo que, por supuesto que en todo gabinete se abren esperanzas, se abren, digamos, lugares flacos, lugares más recios, pero creo que es impresionante desde el punto de vista político mirar en 4 años el giro que ha tenido el contraste. Está interesante. Nicolás. Primero, rescatemos lo bueno. Yo creo que la sobriedad, sobre todo en el contexto de la emergencia por incendios, se agradece, es muy apropiada que ocurra. Y segundo, el llamado a la unidad, que está presente dentro del discurso, yo creo que también es relevante destacarlo. Y partiendo del mismo diagnóstico que tienes tú, María José, yo ciertamente tengo algunos matices. Por ejemplo, el primero en sentido irónico quizás, el orden no es nada sin justicia social, me parece súper relevante que lo ponga. No sé cuánto eso le va a gustar a Axel Kaiser, que en su libro Parásitos Mentales pone el concepto de justicia social como un concepto que ha llevado a la ruina de la discusión política, y por derivada no sé cuánto ese concepto puesto por el presidente electo le vaya a gustar tanto a Johannes Kaiser. Volvemos a la vidriera en el zapato, que hay que estar bien atentos a cómo va a reaccionar. Lo segundo, permítame esta ñoñería, ¿no? Desde la ciencia política no puedo no citar a Giovanni Sartori, que es el padre de la ciencia política. Ojo con el estiramiento conceptual. Cuando un concepto tú lo llevas y lo estiras, el concepto termina perdiendo identidad. ¿Y cuál fue el concepto? Emergencia. Si emergencia era la emergencia en términos de seguridad, migración, la emergencia en términos de económico. Bueno, y ahora nos aparecen otras 2 o 3 emergencias. Entiendo que el mono, como se dice en términos televisivos, cuadra, ¿no? Porque son 5, 5, 5, 5. Yo creo que. Pero ahí, ojo con este concepto de la emergencia, porque cuando tú lo estiras mucho, es difícil, pierde el sentido. Y lo último, súper breve, entendiendo hacia dónde apuntan con el concepto de la emergencia y reforzarlo, ojo que también ahí tiene una limitación inmediata. Lo dijo cuando habló, vienen tiempos difíciles. Es inmediato cómo el relato es muy distinto al del presidente Sebastián Piñera. O sea, pasamos de una derecha que planteaba futuro, tiempos mejores, a una derecha que sí tiene muy ajustado el relato de la inmediatez, de la acción, lo que tú dices, pero hay ausencia de un relato futuro. Yo creo que ahí va a ser una vuelta de tuerca que hay que ver cómo se da, porque la distancia es relevante para poder llegar a lo que viene. Y se le van a exigir esos resultados rápido también. Vamos a la oficina del presidente electo, donde se ha desarrollado este acto. Ivo Goich está en el lugar. Ivo, cuéntanos. Así es, Seba. Bueno, se están sacando fotografías, se desordena un poco acá la estructura que había originalmente, el protocolo se queda de lado y se presentan entonces los 24 ministros y ministras del presidente electo José Antonio Kast. Les cuento que cada uno de ellos están sacando fotografías o con sus familiares. Inmediatamente terminada la presentación, la fotografía oficial del final, dejaron que todos ya empezaron a llamar a sus familiares para sacarse fotografías también, saludarse. Hay muchos de ellos que se están también abrazando con los presidentes de los partidos. Incluso se dieron espacios
antes de que comenzara esta ceremonia, Seba, de que se empezaron a conocer algunos de los familiares de los que eran ministros y ministras. Yo traté de hablar con algunos, pero no me querían dar su identidad, porque efectivamente íbamos a identificar a uno de los ministros que estaban por aparecer. Y nosotros en estos momentos seguimos atrás de unas balaustras que por seguridad no podemos pasar. Está el presidente todavía electo entre medio de las personas que están ahí. Una presentación que no sé si les llamó la atención también, el audiovisual, que era parte de lo que se había trascendido, era importante para que las personas conozcan a los ministros, que no partan con un nivel de conocimiento alto. Aquí hay hartas personas que efectivamente vienen del mundo empresarial, que vienen del mundo privado, que no son conocidas, y por eso era importante el apoyo audiovisual que había atrás. Me recordó mucho a las presentaciones quizás de los jugadores de fútbol cuando los presentan en los mundiales, que cruzan los brazos, hacen ahí algún tipo de movimiento a la cámara con su nombre y sus edades. Y les cuento que en ese documento de prensa, del cual ustedes hablaban en el estudio, que venía, que enviaron segundos antes de la presentación oficial, vienen también algunas mini declaraciones de cada uno de los ministros y ministras. Y por ejemplo, revisando algunas, aparte de la presentación, por ejemplo, de María Trinidad Steiner, Seba, la de ella dice: es requisito esencial que las personas vuelvan a estar tranquilas para que puedan planificar su futuro con tranquilidad. Cada uno de los ministros entonces tiene una reseña abajo, algo dicho por ellos, para complementar entonces una presentación, unas diapositivas con los nombres de cada uno de ellos, sus datos personales. Y también, Seba, algunas informaciones de lo que han hecho en su trayectoria. Por ejemplo, la del ministro Sexpress dice: menos pobreza, más trabajo, alegría y esperanza. La de la ministra Mara Cedini: tenemos que volver a querer las personas y sus capacidades más que en el Estado. Y bueno, se ratifica lo que habíamos hablado minutos antes de esta presentación oficial, que en principio se había descartado la idea del biministerio, del triministerio, tan la negativa del viaje a Argentina, a buscar al ministro de Economía de Argentina, el viaje de José Antonio Kast, cuando lo rechazaron. Correcto, Seba. Ahí se terminó esa idea de los triministerios, pero forzadamente entonces el día de hoy tiene que tomar esta decisión por la molestia que te digo causó las declaraciones, los comunicados de los Andes Copper, finalmente designando a Santiago Montt, previo a que lo hicieran oficialmente acá desde la oficina del presidente electo. Claro que fue el último cambio. Daniel Mas asume como ministro de Economía y de Minería en ambas carteras. Cambio de último minuto, una respuesta ante la contingencia, ante este hecho que había generado ya algunas críticas, sobre todo algunos sectores opositores. Y ahí vemos la conversación ya más distendida del presidente electo José Antonio Kast con algunos de sus futuros ministros y también con parlamentarios. Agradecía además a los presidentes de partido que lo acompañaron en no solo en el acto, sino también en el trabajo que se tuvo que llevar adelante. El esfuerzo y el trabajo dedicado era lo que agradecía José Antonio Kast, que se acerca también a los medios. Ahí vamos a ver si hay algún mensaje, Ivo.